Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta sesión sobre el acceso a saneamiento más allá del hogar, dentro de la entrega número 63 del Congreso de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, ACODAL, que se celebra virtualmente por primera vez. Mi nombre es Alejandro Jiménez, yo trabajo como director de agua y saneamiento dentro del Instituto de Agua Internacional de Estocolmo, SIWI, y voy a moderar esta sesión. Para dar las palabras iniciales voy a invitar a doña María del Rosario Navia Díaz, especialista del Banco Interamericano de Desarrollo en Colombia, para que nos dé la entrada a esta sesión. Por favor. Muchas gracias, Alejandro. El objetivo 6.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible busca, entre otras cosas, poner fin a la defecación al aire libre. Sin embargo, en América Latina y el Caribe, alrededor de 19 millones de personas se ven forzadas a practicar esta defecación al aire libre. Podríamos decir que esto se debe a la falta de cobertura con soluciones individuales o redes de alcantarillado. Pero también hay que agregar que incluso cuando existen este tipo de soluciones, la inexistencia de baños públicos agrega a esta problemática. Desde el Banco Interamericano de Desarrollo venimos trabajando en el tema de acceso a saneamiento fuera del hogar o en tránsito, como también se llama, desde la perspectiva de los derechos humanos al agua y al saneamiento. La cobertura de saneamiento en las zonas urbanas en Latinoamérica y el Caribe es del 88%, pero estas cifras toman como base la cobertura de estos servicios en los hogares o para los hogares. Sin embargo, del criterio de disponibilidad y el principio de no discriminación e igualdad de los derechos humanos al agua y al saneamiento, se desprende que todas las personas deberían tener acceso a los servicios de agua y saneamiento en todas las esferas de la vida y en especial en los lugares donde permanezcan la mayor parte de su tiempo, lo que incluye espacios privados y públicos, por ejemplo, escuelas, universidades, hospitales, aeropuertos, restaurantes, centros comerciales, ferias, la oficina, la calle, parques, plazas, entre otros. Se podrían nombrar un sinnúmero de sitios. Dentro de una lista que seguramente no es exhaustiva de gente que permanece en la calle y no tiene acceso al servicio de saneamiento debido a la falta de baños públicos, podríamos contar con vendedores callejeros, personas sin hogar, vigilantes, turistas, mensajeros, trabajadores sexuales, deportistas, taxistas, etc. Hay otros colectivos también que aunque no permanezcan en la calle, les afecta la no existencia de baños públicos, como familias con hijos, personas mayores o personas con afectaciones que les obligue a buscar un baño donde quiera que estén. Por eso en esta ocasión queremos darle la voz a los usuarios de estos servicios y que ellos mismos presenten los retos a los que se enfrentan cada día y cuando salen a la calle, básicamente. Y bueno, ¿y cuántos de nosotros no hemos sufrido alguna vez por la ausencia de un baño público o por un baño inseguro o un baño sucio o porque no tenemos con qué pagar el servicio cuando éste se cobra? Esta situación se ha visto agravada durante la pandemia del COVID-19, ya que si una persona se aventura a salir, pues muchos de los negocios donde se usaban los baños no están abiertos o se tiene baños en los que se teme el contagio. El acceso al saneamiento fuera del hogar se debe asegurar la privacidad, la dignidad y la seguridad de las personas. También la calidad y aceptabilidad de los baños y la asequibilidad. Quisiera recalcar que la inexistencia de baños públicos no afecta a todos por igual. Por ejemplo, las personas que menstruan requieren de un lugar donde desechar los productos para la higiene menstrual. Igualmente, la inexistencia de baños públicos no solo afecta el derecho humano al saneamiento, también afecta el derecho humano al agua, pues la gente normalmente se abstiene de beber agua durante su jornada en la calle al tener conciencia de que no tiene dónde aliviarse. Así las cosas, la región de Latinoamérica y el Caribe es la más urbanizada del planeta y con una tendencia al crecimiento urbano.
De igual forma, la demanda por estos servicios entonces va a crecer. Y responder a esta demanda, considerando la plena realización de los derechos humanos al agua y saneamiento, va a traer retos significativos. Es decir, no solamente es los objetivos de desarrollo sostenible, sino también cumpliendo con la realización de los derechos humanos al agua y saneamiento. Entonces, este va a ser un tema bastante complicado y trae un reto más complejo aún. Y esto se trata de llevar agua y saneamiento a todas las personas en todos los lugares y esferas de su vida. Alejandro. Muchísimas gracias, María del Rosario, por esta introducción. Como bien comentabas, esta es una sesión muy especial porque va a traer también la voz de los usuarios y de las personas que realmente necesitan estos baños. Pero en primer lugar, dentro de la sesión, vamos a escuchar la experiencia de un estudio que se ha venido realizando por parte de SIWI, del Instituto Internacional de Agua de Estocolmo, en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo, sobre la situación en algunas ciudades y cómo algunas ciudades están haciendo frente a la necesidad de saneamiento más allá del hogar. Y sin más dilación, voy a pasar la palabra a mi colega Pilar Abello, gestora de programa de SIWI, para que nos comente los resultados de ese estudio y la perspectiva desde el punto de vista de las ciudades. Adelante, Pilar, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Alejandro. Mi nombre es Pilar Abello y, como decía Alejandro, soy gestora de programas en el Instituto Internacional del Agua de Estocolmo. Si me permiten un segundo, voy a compartir, que tengo una presentación preparada. Pues como les comentaba Alejandro, yo hoy quería contarles el estudio que hemos venido realizando en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Instituto, para ver un poco justamente cómo las ciudades están respondiendo a esta necesidad y esta demanda de prestar el servicio de saneamiento en los espacios públicos. Para eso, solamente por dar un poco de pinceladas de cómo se realiza el estudio, se escogieron diferentes ciudades, algunas en lo que era la región europea, para ver cómo las ciudades estaban respondiendo a esta demanda, y también se han escogido varias ciudades en la región latinoamericana. Los métodos de investigación han sido a través de, pues, por un lado, revisión literaria, por otro lado, diferentes entrevistas a expertos, y también tuvimos, por ejemplo, en el caso de San José, sesiones de focus groups con usuarios. Entonces, un poco para enmarcar la temática, y no quiero repetir mucho porque ya María del Rosario nos comentó, la temática de cómo el saneamiento se ve, ¿no?, dentro del marco de derechos humanos. El marco de derechos humanos ya estableció que el derecho humano al agua y al saneamiento no solamente se queda en la esfera del hogar, sino que también va más allá, ¿no?, que se debe dar y se debe cumplir este derecho en lo que son todas las esferas de la vida. Y ahí empezamos a encontrar, pues desde los espacios públicos, como las escuelas, como los centros de salud, etcétera, ¿no? Además, esto se enmarca, como ya sabemos, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no solamente en el objetivo en el ODS 6, sino también en el ODS 3, que va encaminado a los temas de salud y bienestar, ¿no?, y cómo los baños en espacios públicos pueden mejorar la salud de las personas, temas también de igualdad de género, que vamos a ver ahora más adelante, y también cómo creamos al final ciudades y comunidades mucho más sostenibles. De hecho, la nueva agenda urbana, que se estableció en el 2015, fue bastante novedosa porque empieza a considerar las ciudades como espacios urbanos donde los ciudadanos deberían disfrutar plenamente de sus derechos humanos, ¿no? Con lo cual empezamos a encontrar esa definición de la ciudad como espacio de disfrute del derecho humano. Pero claro, cuando empezamos a ver el saneamiento en espacios públicos, lo primero es a qué nos referimos con espacio público, porque espacio público, ¿qué es, no?
Hay algunas definiciones que nosotros empezamos a trabajar en este estudio con la de este documento que se llama El futuro de los lugares o el futuro de las ciudades, ¿no? Que establecía que al final el espacio público era cualquier área urbana que sea abierta y accesible para todos y que también tiene un significado social y cultural, donde se pueden desarrollar actividades públicas, pues desde los mercados, festivales, eventos cívicos, ceremonias. Entonces, ahí es donde empezamos a enmarcar un poco de qué estamos hablando al hablar del saneamiento en espacios públicos. Para entender cómo funciona, ¿no? el tema de la prestación de los servicios de saneamiento, los servicios de baños en espacios públicos, utilizamos el marco de la prestación de servicios desarrollado por el Banco Mundial en el 2004 y adaptado para el sector del agua, en el cual conceptualiza o establece las diferentes relaciones que se dan entre lo que es el tomador de decisiones o quien tiene la responsabilidad de prestar el servicio, que en la mayoría de los casos suele ser el Ejecutivo o el Estado Nacional o el gobierno local, y esto es muy característico para el tema de los baños en las ciudades. Normalmente la responsabilidad recae en el ayuntamiento o municipio. Luego, por otro lado, tenemos el prestador del servicio, que es a quien se le delega esta responsabilidad de prestar el servicio, y este prestador de servicio, esta delegación puede ir de diferentes maneras, ¿no? En la diapositiva vemos como nosotros hemos identificado tres formas, ¿no? Que puede ser el control público, es decir, en aquellos casos en el que el propio municipio es el encargado, además de velar por las políticas públicas en cuanto a los baños, de prestar este mismo servicio. En otros casos lo que vemos que existe es una delegación, ¿no? El municipio lo que hace es que subcontrata o delega a través de un contrato de gestión, de leasing o una concesión esta prestación de los servicios en espacios públicos. Y en otros casos lo que vemos es que la prestación viene de manera privada, ¿no? Es una iniciativa privada espontánea o por licencia. Esto, por ejemplo, suelen ser los baños que podemos encontrar en centros comerciales, etcétera, ¿no? ¿Y quiénes son los usuarios de estos servicios, ¿no? De estos baños en los espacios públicos? Pues por un lado nosotros identificábamos tres categorías. La primera es estas personas que están en tránsito, que son los viajeros diarios que hacen commute en el día a día, los peatones, los turistas que acogen las ciudades. También personas que llamamos con necesidades especiales, ¿no? Como por ejemplo los adultos mayores que tienen una necesidad mayor fisiológica de utilizar el baño en muchas ocasiones, mujeres, familias con niños, personas también con movilidad reducida. Y luego la última categoría es personas con una mayor dependencia de los baños públicos. Y ahí, por ejemplo, estamos hablando de las personas que trabajan en la calle, como obreros, como personas que están en los mercados o personas que son habitantes de calle. Y en este marco lo que encontramos, lo que nos ayuda es a visualizar las diferentes relaciones y cómo se interrelacionan tanto el formulador de políticas públicas, el prestador de servicio y el usuario. Para poder seguir analizando cómo las ciudades prestaban el servicio de baños en espacios públicos, lo que hicimos fue utilizar el marco de derechos humanos en el que se establecen unos criterios normativos para el derecho humano al agua y al saneamiento y los adaptamos para esta prestación de servicios sanitarios en espacios públicos. Entonces, los criterios normativos que el marco de derechos humanos establece son disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, calidad y seguridad y aceptabilidad, privacidad y dignidad. El de disponibilidad, el primer criterio se refiere a qué tan disponibles son los baños, ¿no? O sea, cuál es el número de baños que las ciudades disponen, si tienen disponibilidad de agua continua o no, qué tan bien manejan las aguas residuales y luego también cuál es el ratio entre los baños disponibles para mujeres y los baños disponibles para hombres. El criterio de accesibilidad nos ayuda a analizar qué tan accesibles son en cuanto, por un lado, accesibles en el tiempo, si están abiertos las 24 horas, los 7 días de la semana, pero por otro lado también el diseño, ¿no? Qué tan accesibles son en cuanto a su propio diseño, si están adaptados para
dar respuesta a las necesidades de todas las personas, ¿no? Y sobre todo aquí nos estamos refiriendo a personas con algún tipo de discapacidad física, los que son los adultos mayores, los niños, etcétera, ¿no? Y que tanto se están estableciendo normas técnicas para el diseño de estos baños accesibles. Otro de los criterios es asequibilidad, y aquí hablamos de qué tan asequibles son estos baños, ¿no? En muchos contextos vemos que los baños en espacios públicos tienen un coste, ¿no? Y entonces, qué tanto este coste es asequible para todos los usuarios, si existen, por ejemplo, diferentes métodos de pago disponibles, en algunos casos solamente hay con tarjeta de crédito, en otros casos hay efectivo, si existen, por ejemplo, mecanismos de pago solidario para aquellos que no pueden permitirse el costo del servicio, ¿no? El criterio de calidad y seguridad nos permitía analizar todo lo que era la frecuencia de los tiempos de limpieza, que también se está asegurando que los baños tienen una calidad buena en cuanto a limpieza, en cuanto a que estén equipados con papel higiénico, con jabón, además ahora mucho más importante, ¿no? Con las circunstancias que estamos viviendo, materiales para la higiene menstrual, seguridad, por ejemplo, son los temas de iluminación, que sean espacios en el que el usuario se sienta en un entorno seguro, ¿no? Que estén iluminados por la noche, que esté, por ejemplo, el baño asistido o no. Esto es, por ejemplo, uno de los criterios que da mayor seguridad a los usuarios, o que tengan, por ejemplo, materiales antivandalismo. Y el último criterio, aceptabilidad, privacidad y dignidad, nos permite analizar qué tanto los baños están diseñados para que sean aceptables para todos los usuarios y respeten los diferentes estándares de privacidad y dignidad de las personas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de baños neutros o, por ejemplo, cuando hablamos de baños que son cubículos completamente independientes y que permiten garantizar la dignidad y la privacidad del usuario al utilizarlo. Para continuar el análisis, una vez que teníamos diseñados y adaptados estos criterios normativos a lo que es la prestación de servicios sanitarios en espacios públicos, lo que hicimos fue mirar a los principios y características de la política pública, ¿no? Entonces ahí identificamos 5 criterios. El primero es la definición de roles y responsabilidades, y lo que estuvimos mirando cuando analizábamos cómo era la prestación de los servicios en las ciudades, era qué tanta claridad había de roles y responsabilidades, quién es responsable de prestar el servicio en las ciudades, ¿no? Y a quién se le tiene que pedir cuentas, ¿no? Entonces ahí eso me lleva al segundo, quién es el responsable de prestar el servicio y quién tiene que cumplir las normas. Luego, este responsable hablaría un poco de qué tanta información tienen los usuarios en cuanto a lo que es la prestación de los servicios en espacios públicos. ¿Saben los ciudadanos o no cuántos baños existen disponibles? ¿Tenemos información pública sobre los métodos de pago? ¿Existen mecanismos para recoger, por ejemplo, quejas o denuncias en cuanto al estado de los baños, ¿no? El tercer criterio sería el cumplimiento de las normas, que es una vez que tenemos la definición clara de quién es el responsable de prestar este servicio e información de cómo se está prestando, están cumpliendo o no las normas, ¿no? Entonces, si se están garantizando, por ejemplo, en algunos países en los que existe una ley específica para los baños accesibles, esta ley es controlada por quién, se sabe si los baños cumplen esos criterios, existen mecanismos para incentivar el cumplimiento de las normas, etcétera. El cuarto criterio era los aspectos de no discriminación, ¿no? Y aquí le queríamos dar un énfasis especial para ver qué tanto las ciudades estaban respondiendo al principio de no discriminación, que es un principio de derechos humanos, ¿no? Para justamente que los servicios sanitarios que responden al derecho humano, al saneamiento, no discriminaran a ninguna persona, ¿no? Y sí ver exactamente cómo las ciudades estaban incluyendo el principio de no discriminación en la prestación de sanitarios en espacios públicos. Y por último lugar, la sostenibilidad.
qué tanto estos servicios sanitarios contaban con mecanismos para asegurar la continuidad del servicio, ¿no? Tanto a nivel económico y social como también ambiental. Entonces, una vez que se ha presentado lo que es el marco conceptual que utilizamos para ver qué tan bien y cómo lo estaban haciendo las ciudades, ¿no? Porque lo que queremos con este estudio es aprender y poder dar recomendaciones. Lo que hicimos fue meternos de lleno en las ciudades e ir a hacer investigaciones de campo. Entonces, ahora lo que voy a hacer es presentaros los resultados de esta investigación. En Reino Unido, escogimos la ciudad de Edimburgo por varias razones, ¿no? Una de ellas por el tamaño de la ciudad. Es una ciudad de tamaño medio que cuenta con más o menos 500.000 de habitantes. Y luego también un poco cómo estaba diseñado el tema de la prestación de servicios sanitarios en espacios públicos. Una de las principales razones que nos llamó la atención es que en Edimburgo tienen un sistema que se llama el Community Toilet Scheme, que traducido al español sería como el sistema de baños comunitarios, pero no como lo entendemos comunitarios en español, pero esa sería la traducción literal. Que básicamente lo que tiene este esquema es un esquema que propuso y que promovió la ciudad y el municipio de Edimburgo para incrementar la batería de baños en espacios públicos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hizo? Llamando a restaurantes, a museos, a bibliotecas y edificios públicos a que pusieran a disposición del público los baños. Entonces, estos baños estaban señalizados y el municipio lo que hacía era pagar una cuota y poder, de esta manera, poder poner a disposición de su ciudadanía y de los visitantes más baños abiertos, ¿no? Para el público. Entonces, eso fue uno de los primeros aspectos por los que nos llamó la atención estudiar la ciudad de Edimburgo, ¿no? Cuando ya nos metimos más en profundidad utilizando el marco de análisis, ¿no? Que habíamos desarrollado algunos hallazgos, ¿no? Lo he querido poner todo en la presentación porque supongo que luego se compartirán, pero solamente por mencionar algunos de los principales hallazgos. Lo primero, que existen baños disponibles, ¿no? En el Reino Unido existe la Asociación Británica del Baño, que establece y que da varios estándares en cuanto al número de baños que las ciudades deberían tener por número de habitantes. Entonces, vemos un poco que la batería de baños que Edimburgo tiene entra más o menos hasta alrededor de los números que la British Toilet Association recomienda. Todos los baños son gratuitos y aquí hay una cosa muy interesante que ocurrió en Edimburgo en 2012, cuando entrevistamos a personas que estaban llevando este tema en el ayuntamiento. Ellos nos contaron que en principio habían instalado un sistema de pago, ¿no? para justamente evitar el vandalismo. Entonces habían instalado un sistema de barreras inicialmente posicionado en 7 baños. Sin embargo, con el tiempo vieron que este sistema era constantemente vandalizado y al final el costo o el beneficio de lo que sacaban por cobrar el pago por cobrar el servicio en estos baños no era rentable, ya que los costos de vandalismo eran mayores, con lo cual decidieron poner todos los baños en la ciudad, todos los baños en espacios públicos gratuitos. Luego, por otro lado, los baños están abiertos solamente durante el día, no hay baños accesibles por la noche y esto es justamente también por una de las razones, por evitar el vandalismo, ¿no? Uno de los problemas, de los principales desafíos de Edimburgo es justamente eso, cómo proteger la infraestructura durante la noche, así que lo que decidieron fue cerrarlos porque la propia infraestructura era víctima de actos de vandalismo. Y luego, por otro lado, algo que también me llamó la atención es que la mayoría de los baños suelen estar divididos hombre-mujer y no suele haber baños unisex. Lo único que encontré es en aquellos casos en los que había un baño accesible, solía ser a la vez unisex.
En cuanto a los criterios de política pública, una de los principales hallazgos, ¿no?, es que no hay suficiente claridad en cuanto a los roles y las responsabilidades, ¿no? Porque por un lado este Community Toilet Scheme que al principio comentaba, ¿no?, que parece una idea novedosa para justamente ampliar la batería de baños en una ciudad, pues puede parecer de primeras un mecanismo novedoso. Sin embargo, lo que ocurre es que no se sabe quién es responsable entonces de la prestación del servicio, ¿no? Es el restaurante que pone a disposición su baño al público el que es el encargado de recoger las quejas y las sugerencias de los usuarios. Debería ser el ayuntamiento que pusiera una plataforma. Entonces, ahí no hay mucha claridad en cuanto a quién debería hacer qué cuando entran en juego estos diferentes esquemas innovadores, ¿no? Otro de los hallazgos es en cuanto a quién establece las políticas públicas y luego la implementación al nivel de las ciudades, ¿no? El gobierno de Escocia actualizó su ley de salud pública y, a diferencia, por ejemplo, del gobierno de Gales, no hizo referencia sobre la provisión de baños públicos. Y digo a diferencia de Gales porque Gales actualizó recientemente su ley sobre salud pública y, a pesar de que no tienen competencia como gobierno nacional porque la competencia recae en los municipios, establecieron la recomendación para que los municipios hicieran al menos un diagnóstico sobre las necesidades de la ciudad en cuanto a baños públicos. Sin embargo, Edimburgo no tiene esta recomendación por parte del gobierno escocés. En cuanto a la información pública, pues sí que por ejemplo, se pueden encontrar información pública sobre los baños que hay en la web, pero es difícil de acceder, es como que cuesta encontrarla, y aparte no tiene datos geoespaciales, ¿no? Y en esta época que vivimos, en la que todos nos comunicamos a través del móvil, pues se hace más necesario. Y luego el cumplimiento de las normas no es controlado, es un poco lo que decía antes, ¿no? No se controla qué tanto los baños que están abiertos al público están cumpliendo o no las normas, pues por un lado de calidad y seguridad, y por otro lado también las normas en cuanto al diseño y la construcción. En Londres, rápidamente, los baños están manejados por los diferentes distritos. La ciudad de Londres es casi un estado en sí mismo, ¿no? Son 9,1 millones de habitantes, con lo cual la responsabilidad del manejo de los baños en espacios públicos recae en los distritos. Sí que es verdad que el número total de baños parece aquí mayor, pero en comparación con el número de habitantes no lo es tanto, y mucho más si se tiene en cuenta el número de visitantes que Londres tiene al año, ¿no? Entonces vemos que el número de baños que Londres tiene a disposición del público es muy limitado. Y además el hecho de que esté manejado por los diferentes distritos también hace difícil ese seguimiento y análisis de cómo se está prestando. Tienen también un esquema de baños, aseos comunitarios, ¿no? Que son estos restaurantes o edificios públicos que ponen a disposición sus baños. Os he traído aquí esta foto a la derecha, es por ejemplo los carteles que podríamos encontrar en un restaurante en Londres y que quiere decir que ese baño está abierto al público, ¿no? Y si vemos en cuanto al total de números, la verdad que suponen un incremento de su batería de casi el 50%. O sea, gracias a este esquema de aseos comunitarios, que son el Community Toilet Scheme y el Open London Scheme, la ciudad de Londres ha podido incrementar la batería de baños. Entonces, bueno, a pesar de las contradicciones de este tipo de esquemas, yo creo que también tiene aspectos muy positivos, ¿no? Pilar, 5 minutos, por favor. Sí, gracias. Bueno, para la ciudad de San José, pues hicimos un poco la misma lectura, ¿no? Pudimos ver quiénes eran las diferentes entidades que tenían algún tipo de responsabilidad en cuanto a la prestación en espacios públicos, y encontrábamos que el Ministerio de Salud es quien puede emitir recomendaciones o políticas en cuanto a la prestación de baños en espacios públicos. Sin embargo, la responsabilidad de nuevo recae en el municipio de San José.
En cuanto a los prestadores de servicio, encontrábamos lo que eran los edificios públicos que podían tener sus baños a disposición del público. Luego encontrábamos también en los parques y mercados propiedad de la municipalidad, funciona a través de un contrato de delegación. Y luego tenemos lo que son los baños de iniciativa privada, ¿no? Que ahí nos referimos a centros comerciales, terminales, estaciones de tren, etcétera. En cuanto a los usuarios, la verdad que un poco como el marco general, personas en tránsito, personas con necesidades especiales y personas que dependen mucho más de los baños en espacios públicos. Aquí recalcar que las personas habitantes de calle han incrementado sustancialmente en los últimos años en San José, con lo cual este grupo poblacional es mayor en los últimos años. Entonces, en cuanto a los hallazgos, bueno, el primero en la ciudad de San José, que además también pudimos realizar focus groups, no hay cultura de baños en espacios públicos, o sea, no se tiene esta creencia de que existan baños en espacios públicos, ¿no? En los focus groups se consideraban los baños de restaurantes, etcétera, a pesar de que sí que existen algunos. De los pocos baños que hay, que son los que pudimos encontrar en museos, en mercados, etcétera, solamente están disponibles en horario comercial y la mayoría son de pago, más o menos entre 200 colonas y 100, que creo que es como $1 más o menos, $1 o $2. Y luego, por el otro lado, en cuanto a los temas de accesibilidad, vemos que existe la ley 7600, que está bastante regulado cómo debería ser el diseño de los baños. Sin embargo, no existe control de qué tanto esta ley se está siguiendo. En cuanto al tema de los baños unisex, no suele haber baños unisex. De hecho, en la investigación de campo no encontramos. Suelen siempre estar divididos por hombre y mujer. Y de hecho, en algunas de las entrevistas nos decían que, bueno, que también es un aspecto cultural, ¿no? O sea, que de hecho los usuarios lo preferían así. En cuanto a los criterios de política pública, no hay claridad de roles en cuanto a quién debería prestar el servicio, si es el operador, el prestador del servicio, quien tiene la responsabilidad sobre el mantenimiento, la operación, etcétera, si es la municipalidad, si es el Ministerio de Salud. Luego, además, la información pública que hay no se tienen traqueados, no se tienen monitoreados el número de baños que sí que existen a disposición del público. Es verdad que hay pocos, pero los pocos que hay no se tienen monitoreados, a lo mejor en una página web o, por ejemplo, en los mapas turísticos, que es donde se suele encontrar esa información, no aparecía. Tampoco hay información disponible sobre las diferentes tarifas y los diferentes tampoco mecanismos de participación para usuarios, ¿no? En cuanto al cumplimiento de normas, es cierto que existe la ley 7600, pero bueno, durante la investigación de campo no se observó o nadie afirmó que había tenido una investigación por parte del Contralor, del organismo Contralor, y el Ministerio de Salud podría emitir algún tipo de sanción si hubiera mecanismos, si hubiera quejas y reclamaciones, pero sería ad hoc. Y un poco, al no haber estándares, sería un poco teniendo en cuenta cada caso en común. En cuanto a los elementos de no discriminación, el pago es diferente para hombres y mujeres en algunos de los casos y esto considerábamos que suponía un elemento discriminatorio en cuanto al diferente trato de hombres y mujeres y lo mismo personas con movilidad reducida. Y en cuanto a temas de sostenibilidad, la mayoría de los baños que visitamos, como eran en el centro de la ciudad, suelen estar conectados a la red. Si bien es verdad que San José es una de las ciudades con mayor cantidad de tanques sépticos, solían estar los baños públicos encontrados en el centro, lo que es el casco histórico de la ciudad. Entonces, aquí quería enseñaros algunas de las fotos, ¿no? Sobre todo para que vierais aquí, por ejemplo, al no haber disponibilidad de agua continua,
pues esta es una de las soluciones con las que cuentan algunos de los baños, el tanque, en la foto de la izquierda. En la foto del centro lo que podéis ver es como el instrumento para coger el papel higiénico está a una altura mayor que para una persona a lo mejor con movilidad reducida en silla de ruedas no está cumpliendo las normas, o por ejemplo los escalones, ¿no? para los baños accesibles. Y en la siguiente foto pues podéis ver un poco cómo los baños, la mayoría de los baños son de pago, y por ejemplo en la foto de la izquierda abajo, el diferente precio diferenciado si es servicio de hombre o mujer y servicio de orinal o de hombre. Vamos concluyendo. Sí, yo creo que sí. Entonces, bueno, la verdad que queríamos traeros un poco los hallazgos de cómo hemos ido viendo que las ciudades responden a esta necesidad, y nada, muchas gracias y con ganas de escuchar a nuestros panelistas. Muchísimas gracias, Pilar, por esta excelente presentación. Mis disculpas por tener que apretar un poco con el tiempo, pero hay un tiempo limitado para esta sesión y, por supuesto, me gustaría dar suficiente tiempo también al panel que tenemos con nosotros hoy, que estará compuesto por 3 personas, y como decíamos al principio, el interés del panel es ahora traer la perspectiva de los usuarios. Pilar nos ha contado la investigación que ha versado sobre cómo las ciudades están realizando la provisión de servicio, pero queremos escuchar de la parte de distintos grupos de usuarios qué problemática encuentran y cuáles son sus demandas, digamos, al respecto de estos servicios. Para ello contamos con 3 panelistas. En primer lugar, doña Andrea Terán, directora de programas para las personas mayores de la Fundación Yamunita Bush en Costa Rica, que cuenta con una amplia experiencia en iniciativas de desarrollo comunitario con grupos de personas vulnerables, y que nos va a contar desde la perspectiva del trabajo de su fundación. En segundo lugar, don Sebastián Lanz, activista y defensor de derechos humanos en Colombia, que trabaja por la defensa de los derechos fundamentales de las personas trabajadoras sexuales, de las personas habitantes de calle y de las personas que usan drogas, y que es cofundador y codirector de la ONG Temblores, una organización de derechos humanos en Colombia. Bienvenido también. Y finalmente, la doctora doña Elvia González del Pliego, que es coordinadora del programa de género en la Universidad Iberoamericana de México, que también nos va a traer la perspectiva de las personas que no se identifican con el sistema binario de género hombre-mujer y cuáles son sus problemáticas y sus demandas. Así que bienvenidos a los 3 panelistas, y a mí me gustaría darles en primer lugar una pregunta para que contesten cada uno de ustedes. Por favor, cuando vayan a hablar, acuérdense de poner la cámara. Y en primer lugar, bueno, desde el punto de vista de sus colectivos con los que trabajan y de la experiencia que tienen ustedes en sus diversas organizaciones, ¿por qué es importante para los distintos grupos contar con baño público y cómo les afecta esto en el día a día, ¿verdad? Y por otro lado, ¿qué aspectos, qué características necesitan en esos baños los grupos con los que ustedes trabajan o desde el punto de vista de sus organizaciones? Pilar hablaba de la disponibilidad, de la asequibilidad, de la accesibilidad, de la privacidad. Quizá me gustaría que también nos contaran cuáles de esos aspectos son más importantes para su grupo desde el punto de vista del trabajo de sus distintas organizaciones. Es una pregunta que un poco compleja, son quizá más de una pregunta, pero aprovecho para que puedan elaborar sobre ello. Y en primer lugar, en el orden de presentación, voy a dar la palabra a doña Andrea Terán. Por favor, doña Andrea, adelante.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para participar en este panel en representación del colectivo de las personas mayores. Es relevante mencionar que desde la Fundación Yamuni Tabush hemos estado trabajando desde hace un año de la mano con 3 gobiernos locales en Costa Rica en la implementación de la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores. Entonces, en este proceso hemos colaborado con el Ministerio de Salud, con la OPS y con estos 3 gobiernos locales que se han comprometido a implementar un proceso de adaptación de los entornos urbanos, de sus entornos, para poder mejorar la calidad de vida y la experiencia de las personas mayores que habitan en sus territorios. Entonces, como parte de este proceso, tuvimos la oportunidad de dialogar con aproximadamente 400 personas mayores, con cuidadores y cuidadoras y con instituciones que le brindan servicios a esta población, con el objetivo de poder comprender cómo es la experiencia de las personas mayores como usuarias de la ciudad, en áreas clave como lo son salud, accesibilidad, participación, uso de espacios públicos, etc. Entonces fue muy interesante poder escuchar los testimonios directos de las personas mayores y los retos a los cuales se enfrentan todos los días a la hora de utilizar la ciudad. La verdad es que no fue una sorpresa escuchar algo que es evidente en Costa Rica y pienso que también en muchos otros países y ciudades de América Latina y del mundo, y es que las ciudades no están pensadas ni diseñadas para todas las personas, para responder a las necesidades de todas las personas. Y en el caso específico de las personas mayores, en Costa Rica sí existe una deuda histórica. Han sido invisibilizadas por mucho tiempo y afortunadamente ahora ya se están haciendo esfuerzos afirmativos para poder responder a sus necesidades. Escuchando los testimonios de las personas que participaron en el proceso, nos damos cuenta de que las personas mayores son especialmente vulnerables cuando la ciudad no toma en cuenta sus necesidades básicas y no hace acciones afirmativas para promover el envejecimiento activo y saludable. O sea, tienen que haber acciones afirmativas para poder facilitar la integración de estas personas. Entonces, es importantísimo tener en mente que en el momento en el que una persona mayor empieza a sufrir algún tipo de dependencia, alguna condición de salud, alguna dificultad para el desplazamiento, estas personas empiezan a pensarse no una, sino muchísimas veces antes de salir de casa para realizar actividades cotidianas, porque salir de casa implica un riesgo, un desafío, entonces hay como ese proceso de salgo o no salgo, continúo participando en la vida comunitaria o no. Entre más obstáculos e incertidumbres la ciudad presente para las personas mayores, más grandes son los desincentivos para continuar participando activamente en la vida comunitaria, para continuar realizando sus actividades cotidianas, para continuar vinculados a amigos y familiares. Entonces es un poco contradictorio porque el discurso, digamos, de salud lo que nos dice es manténgase activo, manténgase vinculado, pero si no existen las condiciones para que estas personas puedan mantenerse activas y vinculadas sintiéndose bien, pues es un poco complejo. En este sentido, la existencia de baños públicos y sus condiciones puede ser un factor determinante en la trayectoria que hagan estas personas a la hora de salir de casa, en la frecuencia de sus salidas, en la duración de las mismas. Y para muchas de estas personas existe un estrés o un temor latente de requerir utilizar un servicio sanitario con urgencia y no tener acceso a él. Pues yo creo que todos sabemos que un amplio número de personas conforme van envejeciendo requieren de utilizar el servicio sanitario con mayor frecuencia. Muchas personas mayores tienen condiciones especiales de salud, incontinencia, consumen medicamentos diuréticos, tienen colostomías, tienen problemas de próstata, necesidades especiales, tienen dependencias y requieren que una persona adicional ingrese al servicio sanitario con ellas y requieren de utilizar en muchos casos el servicio sanitario con mayor frecuencia o con mayor urgencia.
En el caso de Costa Rica, como mencionaba Pilar, pues no existe una cultura del baño público. Si bien es cierto que en los centros comerciales o los mercados existen sanitarios que pueden estar disponibles, si uno le pregunta a un costarricense común a dónde están los baños públicos de su ciudad, pues la respuesta probablemente va a ser no hay, ¿verdad? Entonces, bueno, para las personas mayores esto es un reto. Y los baños públicos para las personas mayores además deben de contemplar sus necesidades específicas, ¿verdad? Como mencionaba Pilar, accesibilidad, comodidad, iluminación, que se sientan seguros, privacidad, higiene. Y por supuesto que el diseño tiene que responder a las necesidades de la población, la cual requiere ciertos elementos de diseño específicos, como la altura del servicio sanitario, la instalación de barandas, la altura de los lavatorios, la presencia de basureros dentro del cubículo sanitario, que haya ganchos o superficies para poder colocar el bolso, la eventual necesidad de poder ubicar la andadera o el bastón dentro del cubículo sanitario y que sea de fácil acceso. También es importante tener en cuenta que muchas personas mayores están con una persona cuidadora que puede ser hombre o mujer. Entonces, en ese sentido, es valioso o sería valioso que hubiera los baños familiares para que no tenga que entrar la persona con su cuidador del sexo opuesto al baño de mujeres o de hombres, que eso es toda otra situación. Después también tiene que haber papel higiénico, agua, jabón, el higiene de los espacios, no pueden haber charcos o regueros que faciliten que se pueda resbalar una persona mayor. Las puertas de los baños y su sistema de apertura, de cerradura, digamos, tiene que ser sencillo, de fácil uso, y se tiene que tomar en consideración que muchas personas mayores sufren de artritis o de padecimientos de salud que les dificulta los movimientos para abrir y cerrar las puertas. También es clave analizar a dónde están ubicados estos servicios sanitarios, ¿verdad? Lo ideal sería que estén en un primer nivel, en un primer piso, o bien que estén al lado de un elevador. También que estén en sitios por donde naturalmente transitan las personas mayores, en las cercanías de lugares de interés, del transporte público, de parques. Y los horarios de apertura, ¿verdad? Que deben ser amplios y que debe de haber rotulación e información que sea abundante, que utilice un lenguaje claro, que utilice una tipografía legible y un tamaño de letra que pueda ser leído por las personas mayores. Y también es interesante recalcar que en el focus group en el que participamos en el BID aquí en Costa Rica, nosotros llevamos a una persona mayor de parte de nuestra organización y ella lo que comentaba es que ella ni siquiera tenía en mente, en su cabeza, que ella tenía el derecho a exigir servicios sanitarios públicos. O sea, es algo que no está disponible en Costa Rica, pero tampoco está en la mente de las personas, que es algo que se puede exigir. Entonces, realmente es muy relevante que se esté poniendo el tema sobre la mesa, muy importante que estemos empezando a tener estas conversaciones. En Costa Rica, como en el mundo, la población adulta mayor se va a triplicar en los próximos 30 años. Entonces, es muy importante que hagamos estos esfuerzos afirmativos para mejorar la calidad de vida de las personas mayores hoy, que además van a impactar positivamente a los miles de personas mayores que habrán en los próximos años. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Andrea, por esta intervención que nos ha iluminado realmente en muchos de los elementos específicos de la problemática de las personas mayores, y realmente me quedo con este tema de cómo el acceso a saneamiento fuera del hogar es un elemento fundamental para que nuestros mayores continúen con una vida activa en la ciudad, ¿no? Les estamos, si no cumplimos con esto, le estamos negando no solo el acceso a saneamiento, sino mucho más, ¿no? Muchísimas gracias por esa intervención de nuevo. Habrá más preguntas, pero con la misma pregunta voy a pasar a nuestro segundo panelista, don Sebastián Lanz. Desde su punto de vista y el trabajo de su organización, con los colectivos que representa, ¿cuáles son
¿Por qué se necesitan baños públicos? ¿Cuáles son las necesidades alrededor de este tema? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Alejandro y buenas tardes a todas las personas presentes. Antes que nada quisiera agradecer a Codal por la invitación a este espacio tan importante y quiero enviar un saludo a todas las personas que nos escuchan también. El problema de acceso a baños públicos en el contexto colombiano es un problema estructural y así lo ha detallado nuestra organización porque tiene unos efectos desproporcionados sobre las personas habitantes de calle. Y este problema se constituye principalmente de dos componentes que voy a intentar exponer de una manera concisa en este espacio. El primer componente de la problemática de acceso a baños públicos evidentemente es la disponibilidad, como en la mayoría de las ciudades latinoamericanas. Desde Temblores ONG hemos trabajado por documentar cuáles son las implicaciones que estas inaccesibilidades a los baños públicos tienen sobre los distintos grupos sociales. Y así en el año 2019 publicamos en el informe Algo Huele Mal, que demuestra que en ciudades como Bogotá, por ejemplo, existen tan solo 7,42 baterías sanitarias por cada 100.000 habitantes. Esto, sin lugar a duda, en una ciudad como Bogotá, que tiene cerca de 8 millones de habitantes, la sitúa y la termina situando dentro de una de las ciudades con menor disponibilidad de baños públicos de la región. Pero más allá del problema de disponibilidad, este mismo problema de disponibilidad muchas veces se termina convirtiendo en un problema de accesibilidad. Desde nuestra organización hemos podido documentar que incluso los baños públicos que son administrados por entidades estatales niegan expresamente el acceso de las personas habitantes de calle a las instalaciones, invocando el discurso de que permitir la entrada de las personas habitantes de calle a los baños públicos pone en riesgo la seguridad de la ciudadanía. Y esa, pues a toda costa, es la definición más clara que el Estado colombiano nos ha podido dar sobre el concepto de discriminación. El segundo componente de esta gran problemática de acceso a baños públicos y que termina situando a las personas habitantes de calle en una relación de permanente contravención de las normas y del espacio público son la serie de sanciones policiales que contemplan las leyes colombianas para quienes defecan u orinan en el espacio público. El artículo 140 del Código de Policía en su numeral 11 establece que las sanciones que se deben interponer a personas que sean sorprendidas realizando necesidades fisiológicas en el espacio público ascienden a los 200 o 300 dólares estadounidenses. Y si miramos estos dos aspectos en perspectiva, encontramos que conjuntamente terminan creando un problema de talla estructural, porque por un lado, el Estado no ha logrado garantizar el acceso a las infraestructuras para la adecuada gestión de las necesidades fisiológicas ni a las baterías sanitarias, y por el otro, simultáneamente, está impartiendo sanciones a diestra y siniestra a quienes no tienen otro lugar para gestionar sus necesidades fisiológicas. Incluso en nuestra investigación que dio lugar a este informe llamado Algo Huele Mal, pudimos demostrar que frecuentemente la policía, al reconocer que las personas habitantes de calle no cuentan con los medios económicos para poder pagar este tipo de multas o de estas sanciones económicas, decide comúnmente impartir sanciones paraestatales que van desde el hurto de sus pertenencias hasta golpes y en algunos casos también tortura. Esto termina convirtiendo sin lugar a duda a las personas habitantes de calle en sujetos diferencialmente afectados por esta problemática, que si bien, como hemos dicho a lo largo también de este evento, afecta a toda la ciudadanía, estos efectos resultan desproporcionados para las personas habitantes de calle. ¿Por qué? Porque cuando una persona habitante de calle, al no encontrar disponibilidad de baños públicos o al encontrar baños públicos que expresamente niegan su acceso, debe realizar sus necesidades fisiológicas en el espacio público como última alternativa, pero es que esa última alternativa se termina convirtiendo en la rutina cotidiana de las personas habitantes de calle. Y al realizar las necesidades fisiológicas en el espacio público, las personas habitantes de calle no solo se enfrentan a continuas prácticas de violencia policial, como lo hemos dicho, sino que también se enfrentan a una sistemática y masiva vulneración de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, de lo que supone desvestirse y enseñar sus genitales en el espacio público, y también a la intimidad personal. De manera que la total ausencia de baños públicos, sumado a la serie de sanciones policiales y sanciones paraestatales que se le interponen a las personas habitantes de calle, también tiene una serie de efectos que, como nuestra organización pudo documentar,
incluso han terminado por cobrar la vida de las personas habitantes de calle. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses colombiano registró que en el año 2018 12 personas habitantes de calle fueron asesinadas mientras realizaban necesidades fisiológicas en el espacio público y necesidades fisiológicas específicamente de defecar u orinar. De manera que lo primero que se debe resolver en este contexto es la disponibilidad, pero hasta que el Estado no logra resolver el tema de disponibilidad, no puede seguir interponiendo sanciones económicas a las personas habitantes, pues el espacio público, digamos, es el único lugar que tienen para realizar sus necesidades fisiológicas. Hacer este tipo de paneles también nos permite, creo yo, idear maneras y mecanismos para poder construir no solo políticas de inclusión dentro de los baños públicos, sino para poder también ver cuáles son los otros frentes del problema estructural. En el contexto colombiano, las personas habitantes de calle, también como en el contexto costarricense, como veníamos escuchando, es un fenómeno que ha venido creciendo de manera exponencial en razón de las dinámicas de conflicto interno armado que tiene el país. Y estas dinámicas de conflicto interno armado han hecho que las personas que vivían en zonas rurales entren a habitar en los cascos municipales y en las ciudades principales e intermedias de la ciudad. Y al llegar a habitar en estas ciudades intermedias y capitales, se enfrentan nuevamente a un sistema de discriminación constante y de negación de sus derechos fundamentales. Si tuviéramos que pensar cuáles son los principales aspectos a resolver para garantizar que las personas habitantes de calle puedan gozar de su autonomía y su dignidad en el momento de defecar u orinar, tendríamos que garantizar la disponibilidad y la accesibilidad sin discriminación. Y en esto deben diseñarse planes incluyentes que garanticen la entrada de las personas habitantes de calle a estos espacios, pero también debemos abolir las sanciones como medida transitoria para no incrementar el riesgo de vulnerabilidad a las que se están enfrentando actualmente y a las que se han enfrentado históricamente estas poblaciones. Don Sebastián, muchísimas gracias por este testimonio sobre la problemática de las personas habitantes de calle, para las cuales claramente la ausencia de disponibilidad de estos baños y en el caso de los que se disponen, digamos, la prohibición de acceder a ellos por alguna razón supone una problemática muy importante que lleva incluso a otros elementos de derechos humanos fundamentales y como comentaba, de casos incluso de violencia, incluso de muerte de determinadas personas. Muchísimas gracias por este testimonio y paso ahora la palabra a nuestra tercera panelista, la doctora Elvia González del Priego, desde la Universidad Iberoamericana de México, para que nos hable desde la perspectiva del programa de género que coordina. Muchísimas gracias. Perdón, no se le está escuchando. Ok, perdón. Sí, bueno, primero que nada, agradecer muchísimo esta invitación, esta oportunidad a compartir con ustedes y con las personas que nos escuchan la experiencia que ha sido para nosotros el haber abierto estos baños para todo género, así lo llevamos nosotros. Muchísimas gracias y también un saludo a todas las personas que nos estén escuchando. Bueno, mire, les comparto. Nosotros abrimos estos baños que se llaman baños para todo género. Contamos con 14 de estos espacios que están ubicados en toda la universidad. Y bueno, la necesidad surge de algunas, reflexionar con algunas de las personas que nos compartían cuáles eran sus problemáticas en este sentido como estudiantes. Entonces nos decían, por ejemplo, alguna persona que estaba transicionando de mujer a hombre comentaba que si entro al baño de hombres y todavía estoy en este periodo y aún tengo la menstruación, pues me es muy incómodo entrar a este baño. Y tampoco puedo entrar ya al otro porque ya físicamente tenía ciertos rasgos, más su arreglo, etcétera, su expresión y su identidad de género ya eran de hombre. Entonces nos decían, es muy incómodo, no me siento bien. Y por el otro lado tendríamos también personas que igual traían cabello largo, barba,
zapatos de tacón alto, y entonces llegaban al baño de hombres y evidentemente había un revuelo, pero si entraban al baño de mujeres también había otro revuelo. Entonces finalmente pues necesitaban un espacio donde poder pues entrar al baño de manera tranquila, libre. Y cabe mencionar que nosotros en estos baños pues entramos todas las personas, porque es un baño para todo género, también los que están en la planta baja, y en algunos otros espacios tienen barras, tienen cambiadores por si van personas que lleven bebés y haya que cambiarles el pañal. Entonces son baños que están pensados con una mirada de inclusión, para que quien quiera pueda utilizarlos, y quien por alguna cuestión en particular, ya sea que esté transicionando o que simplemente se sienta mejor, quiera ir a utilizarlo, pues lo pueda hacer tranquilamente, ¿no? Entonces, para nosotros fue muy importante haber dado este paso. Y bueno, pues lo que también pasó es que nos empezamos a dar cuenta de que en el imaginario social de mucha gente esto significó, bueno, pues toda una revolución, porque los comentarios que se nos hicieron de muchas personas fueron verdaderamente terribles. Entonces, se imaginaban situaciones catastróficas, o se imaginaban violaciones multitudinarias de las chicas, o van a ser espacios para hacer orgías, y tiene que ver con la concepción que se tiene de la otredad, de quien tiene una identidad y expresión de género no binaria. Entonces, fue muy interesante todas las discusiones, todos los comentarios, todo lo que salió de esto, pero para nosotros también fue una manera de dejar en la cultura institucional, a través de las imágenes que se colocaron en todas las puertas de estos baños, pues justamente nuestro compromiso a favor de la igualdad entre los géneros y de la inclusión. Entonces, se pueden utilizar por cualquier persona y responden a estas necesidades de quienes en su momento tuvieron la confianza de acercarse y pues decirnos esto que estaba pasando. Cabe mencionar que además nosotros pues contamos con una política también de género, contamos con un protocolo, y en esos dos documentos, que son nuestros documentos macro, a partir de los cuales hacemos muchas acciones, pues está incluida toda la comunidad LGBTQ+, ¿no? Entonces, bueno, pues estos baños respondieron a esto, actualmente siguen, los abrimos en 2017, y bueno, siguen ahí, los utiliza toda la comunidad, y realmente creo que fue muy importante justamente para mostrar esta visión de respeto y de inclusión, que no es común en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, ni en el país, contamos, me ha tocado ver estos baños en algunos otros espacios, como por ejemplo en el Museo de Memoria y Tolerancia, pero no es algo que comúnmente suceda porque todavía hay mucho prejuicio y discriminación. Entonces, no es algo común, y por eso también provocó tanta sorpresa que una universidad privada como la nuestra los hubiera abierto. Pero me parece que fue una acción importante justamente para mostrar lo que siempre hemos dicho: somos una universidad comprometida con el respeto y la promoción de los derechos humanos. Gracias. Muchísimas gracias, doña Elvia, por compartirnos esta experiencia y una experiencia, digamos, de una iniciativa en la cual se decide pues instalar un cierto tipo de baño, y también con esa mirada de baños de todo género, ¿no? En la cual realmente pues abiertos a todas las personas. Sí me gustaría, como una pequeñísima, si me pudiera aclarar también luego, si dentro de las instituciones en la ciudad se han interesado por el proyecto, y si sabes si lo van a replicar en otros lugares, o ha hablado un poco de la resistencia y del, digamos, el choque cultural y demás, solo por si puede comentar muy brevemente sobre eso. Gracias. Sí, mira, sí, tuvimos la visita de otra universidad, de un campus de una universidad pública,
que estuvo interesada, nos visitó, conoció los baños, porque nosotros bien, además tenemos también los otros que son para hombres y mujeres, ¿no? Entonces conoció dónde estaban ubicados, son baños que son de un solo espacio, no son, es que algunas personas se imaginaban que eran como varios baños multitudinarios, no, son baños individuales y que están en medio o al lado de los otros. Y sí, nos visitaron de una escuela pública, de una universidad pública, pero ya no hubo más, no hubo mayor interés, no hubo mayor respuesta de parte de otras universidades privadas. No he sabido que tengan una iniciativa similar. La verdad que sé que una universidad privada hizo una especie de ejercicio, de abrir uno como un ejercicio un día con la comunidad LGBT, pero fue algo que se hizo en un momento, en una semana, y después lo quitaron. Ya es todo lo que hemos sabido nosotros en la universidad. La verdad que desconozco si la universidad que nos fue a visitar los abrieron y si existen o posterior a esto se abrieron más. Hasta donde yo tengo información el día de hoy, somos la única universidad privada que cuenta con estos baños para todo género. Y no estoy cierta si esta universidad que nos visitó, si este campus de la universidad que nos visitó logró abrir los suyos. La verdad no te podría dar como esa información. No, muchas gracias por la aclaración, también por saber, muchas veces hay unas ciertas inercias y cuesta, ¿no?, un poco romper los modelos de provisión de servicio que ya existen. Bueno, vuelvo un poco a los panelistas también. Bueno, hemos escuchado diversas perspectivas, ¿no?, desde distintos grupos, distintas experiencias. Hemos escuchado también lo que Pilar nos ha presentado de cómo las ciudades plantean la provisión de servicio con distintos modelos, etcétera, con algunas dificultades o algunas limitaciones. Sí me gustaría escuchar una reflexión de cada uno de ustedes, pensando un poco en todo lo que hemos escuchado en la sesión, los distintos grupos. ¿Cómo creen que las ciudades, qué una o dos recomendaciones darían para que las ciudades realmente tengan en cuenta las necesidades de sus grupos y, digamos, mejoren las soluciones que hay hasta ahora, que se están proviendo hasta ahora? Por favor, doña Andrea. Le doy la palabra primero. Sí, gracias. Bueno, primero que nada, nosotros creemos mucho en las consultas participativas, ¿verdad? Y en escuchar y dar voz a estas poblaciones más vulnerables para que ellos mismos sean los que nos digan cuáles son sus necesidades. Por supuesto que pensamos que hay que tener los más altos estándares a la hora de diseñar estos espacios y soñamos con una ciudad que tenga espacios de saneamiento público accesibles, asequibles, seguros, ¿verdad? Sin embargo, en el caso de Costa Rica, a donde estamos prácticamente en cero, cualquier espacio, digamos, emergente de saneamiento público que cumpla con esos mínimos ya va a ser un avance. No quiere decir que tenemos que conformarnos con algo que no sea excelente, pero sí quiere decir que de pasar de no tener un baño público a tener ciertos espacios, aunque fueran experimentales, aunque fueran proyectos piloto, que se empiecen a generar estos espacios para medir cuál es el uso que se le dan, para poder identificar buenas prácticas, eso ya va a ser un avance. Entonces, al final, el baño perfecto es el baño que está disponible cuando uno lo necesita, ¿verdad? Idealmente con las condiciones indicadas. Yo considero que para Costa Rica existe una oportunidad porque como no tenemos servicios sanitarios públicos accesibles, etcétera, podríamos empezar a trabajar con los gobiernos locales para la implementación de proyectos pilotos que generen estos espacios. De parte de la Fundación estamos muy optimistas porque hemos visto en este último año trabajando con los gobiernos locales que sí existe la posibilidad de colaborar, de planificar, de darle voz a las poblaciones más vulnerables y de generar
alternativas que respondan a lo que ellos mismos nos están diciendo que son sus necesidades. Entonces nosotros pensamos que dándole voz a estas poblaciones e innovando un poco y tal vez implementando ciertos modelos híbridos experimentales, que tal vez sea el servicio sanitario del museo o que tal vez sea el restaurante que abre sus espacios para las personas, podamos ir generando esa cultura a donde existan los espacios y a donde las personas sepan que pueden exigir esos espacios. Entonces estamos optimistas de que sí se van a lograr abrir estos espacios de saneamiento público que beneficien a las personas mayores. Muchísimas gracias, doña Andrea, por esas recomendaciones y observaciones. Don Sebastián, desde su punto de vista, ¿cuáles serían sus 2 recomendaciones para que las ciudades mejoren la prestación del servicio? Sí, primero que todo pienso pues que es muy enriquecedor tener una conversación sobre esta de acceso a baños públicos de manera pública, y también celebro que distintos colectivos y movimientos sociales nos articulemos en estos espacios para proponer estrategias que garanticen el acceso a baños públicos, porque precisamente nos dan luces de cómo podría ser ese baño ideal. Para responder a esa pregunta, primero que todo tengo que decir que en Colombia estamos lejos de llegar a una discusión de este nivel en la que podamos construir el baño ideal, porque no hemos logrado garantizar ningún tipo de disponibilidad de baños públicos, y como he dicho antes, en los pocos que hay peligrosas prácticas de discriminación a poblaciones y comunidades que han sido históricamente marginalizadas. Dicho esto, pienso que el diseño de baños públicos debe ser un diseño universal que se adapte a las necesidades de todas las poblaciones. Para muchas personas el acceso al baño no es solamente el acceso a la adecuada gestión de las necesidades fisiológicas, también es el acceso a la gestión de la higiene corporal y a la gestión de la higiene menstrual. En ciudades como Bogotá, también es el acceso al agua potable. Muchas veces detrás de la idea de segregar los baños para satisfacer las necesidades de los distintos grupos poblacionales se esconde todo un discurso de discriminación que en últimas lo que busca es crear ciudadanos de primera y de segunda categoría. Para muchas poblaciones, incluyendo las personas habitantes de calle y las personas LGBTI, el baño se convierte en un escenario de múltiples vulnerabilidades y de un temor constante a ser discriminadas o violentadas. Un diseño universal de baños públicos debe empezar por pensarse cómo garantizar el derecho a la privacidad, sin descuidar que la privacidad muchas veces es el escenario de múltiples violencias. El reciente ejemplo de Tokio y de estos baños transparentes, translúcidos, que se cambian de color una vez están en uso, es una idea novedosa de cómo poder garantizar la privacidad sin poner en riesgo la seguridad de las personas usuarias de estos baños públicos. Para cerrar, yo diría que además hoy por hoy la emergencia sanitaria originada por el COVID-19 demostró que el acceso a los baños públicos ya no es un accesorio ni un privilegio de las ciudades europeas como nos lo han pintado, digamos, a las ciudades latinoamericanas, sino que debe ser un derecho fundamental que los estados deben garantizar para que la ciudadanía pueda acceder a gestionar sus necesidades fisiológicas y su higiene corporal de manera digna y salubre. Muchísimas gracias, don Sebastián, por estas reflexiones. Doña Elvia, ¿cuáles serían sus 2 recomendaciones en términos de cómo las ciudades pueden mejorar la prestación de los servicios de baños públicos? Pues mira, yo creo que un punto importante en el caso de México y seguramente otros lugares de América Latina es el tema de la seguridad y la privacidad. Me ha tocado ver ejemplos de baños para todo género en Suecia o en Ámsterdam, y tienes baño de hombre, baño de mujer y luego baños para todo género. Entonces, que tienen puerta de piso a techo y afuera están los lavamanos. Pero esto además de la privacidad y la individualidad, también el tema de la seguridad, porque en ciudades, por ejemplo, como esta, donde han incrementado los asesinatos de mujeres trans, por ejemplo, yo no me imagino un baño público donde puedan entrar tranquilamente y que no tenga una buena iluminación, que haya seguridad, que haya vigilancia afuera, porque se pueden prestar a que sean espacios donde les hagan daño, donde los violenten, donde inclusive los lleguen a asesinar. Entonces, yo pensaría que considerando poblaciones como estas, donde la LGTB-fobia todavía es muy fuerte, y te lo digo por todas las cosas atroces que escribieron cuando nosotros abrimos estos baños,
yo pensaría que algo importante sería lugares sí, limpios, que cumplan con todo esto, sobre todo el tema de destacados, que haya seguridad, que haya iluminación, que haya privacidad, que se pueda garantizar que realmente puedan entrar y hacer uso de estos baños públicos, como cualquier persona, o sea, donde todo el mundo podemos entrar y todo el mundo podemos utilizarlos, garantizando la seguridad de estas poblaciones. Ya sea porque son de situación de calle o porque no lo son, pero que sean baños, como bien dice Sebastián, accesibles para todas las personas, y yo creo que también baños donde garantice su seguridad. Para mí creo que el tema de la seguridad sería muy importante en países como México. Muchísimas gracias por esa contribución. Y sí que me gustaría, después de escuchar a los panelistas, pasar la palabra a Pilar de nuevo para tener una reflexión antes de cerrar sobre, bueno, después de escuchar las demandas de los usuarios y de las distintas necesidades de los grupos, tú que has estado estudiando cómo las ciudades están enfrentando este problema, ¿qué te sugiere toda esta conversación? ¿Qué aprendizaje te llevas? Pues me llevo muchos, la verdad, porque la participación de los panelistas ha estado fabulosa. La verdad que les agradezco porque nos han dado muchos elementos. Hay uno, por ejemplo, hay varios, ¿no? Uno es el tema del diseño universal, ¿no? Que yo creo que Sebastián y Elvia lo han mencionado, y la verdad que es un poco la tendencia, ¿no? O sea, vemos, por ejemplo, ciudades como Madrid o París, que en los últimos años han renovado todo su sistema de baños y han integrado estos baños que llamamos de diseño universal, ¿no? Que además incluyen, o sea, son baños para todo tipo de personas, para personas con movilidad reducida, hombre, mujer, unisex, y luego incluyen también elementos de seguridad, ¿no? En algunos casos suelen estar situados en zonas donde hay, donde hay iluminación, o además donde hay vigilancia a través de cámaras, ¿no? Uno de los aspectos que me lleva a la reflexión, ¿no? Es lo que mencionaba Elvia, ¿no? En cuanto que tanto los baños pueden estar asegurados con personal de vigilancia, ¿no? Y el problema de muchas de las ciudades es los costos, ¿no? Que ello supondría. Y lo que yo vi a través de la investigación es que los baños que suelen estar atendidos son aquellos que normalmente tienen un costo, porque la persona que atiende el baño es la persona que a la vez está cobrando y dando, por ejemplo, el papel higiénico o el jabón. Entonces, un poco ese dilema, ¿no? Otro de los aspectos que también me llevo y que me ha gustado un poco, me ha gustado que lo pusiera sobre la mesa, Sebastián, el tema de cómo ahora con la emergencia del COVID, ¿no? Que se hace aún más necesario la disponibilidad de baños y de espacios donde uno pueda mantener y asegurarle la higiene y el lavado de manos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, hemos visto cómo ciudades, por ejemplo, en Suecia, en la ciudad de Malmö, en cuanto surgió la emergencia, una de las primeras medidas que tomó fue abrir, en algunos casos tenía algunos baños con pago, y lo que hizo fue establecer de manera gratuita, dar gratuidad a todos los baños en espacios públicos, ¿no? Debido al tema del COVID-19 y por querer asegurar que la ciudadanía pudiera lavarse las manos, ¿no? Y ya por último, un poco, yo creo que el comentario de Andrea va mucho al cómo unirlo, ¿no? Con los próximos pasos, ¿no? Y al final yo creo que lo que ella mencionaba de cómo al final las consultas participativas son fundamentales para, al final, que tanto las políticas públicas como el diseño de la prestación de los servicios responda a las necesidades de
los grupos, de los distintos grupos poblacionales, ¿no? Y un poco la verdad que coincido con ella, o sea, yo creo que tenemos para la región latinoamericana una oportunidad y porque queda mucho por hacer, pero dentro de todo esto que queda por hacer, ¿por dónde empezamos, no? Y yo creo que las mejores personas para responder a ello son los usuarios. Entonces, la verdad que me quedo con esa reflexión. Muchísimas gracias, Pilar, por ese comentario. Esto realmente hace innecesario que yo intente hacer un cierre ahora y algunas reflexiones finales, puesto que realmente has capturado muy bien muchos elementos fundamentales de lo que se ha dicho. Y debido a que no tenemos tampoco mucho tiempo, voy a quizá proceder a cerrar la sesión. Sí me gustaría que todos los panelistas y participantes activaran sus cámaras en estos minutos para que nos podamos ver todos y les puedan ver los participantes. Solamente por mi lado quería agradecer a CODAL que nos haya dado este espacio para presentar este tema en la conferencia, también al Banco Interamericano de Desarrollo que nos haya liderado y organizado esta sesión, por supuesto a todos los panelistas y presentadores y sí, por supuesto a los participantes, ¿no? Y a mí me gustaría resaltar este aspecto de la necesidad de contar con los distintos grupos a la hora de trabajar en el futuro de las ciudades, en el futuro del saneamiento público. Y también que no olvidemos que estamos hablando de un derecho humano reconocido, fundamental, pero que además las implicaciones de la ausencia de él van mucho más allá de no tener acceso a un baño en un momento determinado, sino que estamos hablando de elementos de discriminación, de dignidad y de la seguridad más elemental de las personas. Y con esto, sin más, agradecerles una vez más a todos ustedes su participación, a los panelistas, y confío y espero que continuemos esta discusión desde el Banco Interamericano de Desarrollo y SIWI. Estamos realizando los estudios, confiamos en tener algunas publicaciones pronto a su disposición, así como otros muchos actores que están muy activos en la región y que sin duda contribuirán mucho a este debate, y esperamos que entre todos consigamos mejorar el saneamiento público en nuestras ciudades. Muchísimas gracias una vez más, cuídense y hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.